Gracias. Primeramente, quiero reiterar otra vez a mi alegría, sinceramente. No estaba preparado de verlos muy pronto por la internet. Cuando el hermano Miguel Condoretti me dijo, me alegré, sinceramente me alegré. Siempre fue mi deseo compartir con ustedes, hermanos, en Bolivia. Y estuve cuando en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya estuve 6 meses en Perú visitando a mi familia en Lima y bien, pues a ustedes. Entonces el hermano Hugo Valderrama, que yo creo que lo conocen a él, me dice, si hubiera pasado aquí a- creo que él es donde, Cochabamba me parece, de Marco, sí, Cochabamba. por ahí. Sí, hubiera pasado por aquí y realmente sí, no, sí, yo estaba dispuesto a ir, inclusive no pude, era rápido, quise ir a Machu Picchu, a muchos lugares, pero no pude, nomás me quedé en Lima, pero Dios mediante, es mi oración conocer a ustedes y también a hermanos que están en Argentina, en Chile, toda esta área de Sudamérica. Y bueno, el tema de hoy estaba pensando, ¿qué tema importante? Yo creo que una de las cosas, y creo que ustedes están de acuerdo, es que esto de la internet, de la globalización, nos ha unido. Antes, por ejemplo, cuando no había esto, no sabíamos, por ejemplo, lo que pasaba con ustedes. Si yo quería saber, por ejemplo, qué pasa en Bolivia, tenía que escribir una carta. Ustedes, tal vez que 3 semanas, 2 semanas, con ustedes lo leen, y esperar 2, 3 semanas y me escriben ahí mismo la respuesta. Y luego que lo leo, digo, a ver, esperar, o sea, una comunicación de ida y vuelta, tal vez un mes. No más de ida y vuelta, recibí la carta. Yo me acuerdo, así era, porque no había estas cosas. Pero ahora no. Ahora, por ejemplo, ahorita, ustedes me escuchan, me miran, y aunque no estemos cara a cara, sabemos que existimos. Eh, entonces me pongo a pensar y digo, ¿cuál es la parte positiva, cuál es la parte negativa de nuestro tiempo? Una de las partes negativas que también nos une es el virus, ¿no? Ahora el virus ya no solamente es una región, ya no solamente quedó en la China, sino ahora es en todas partes. O sea, el virus nos une, no es bueno, pero nos une porque hay restricciones. No sé cómo es en Bolivia, pero cuando está en Perú, ¿no? Inclusive cuando yo estaba llegando al aeropuerto, todos tenían la máscara y yo decía, ¿por qué usan la máscara? Por eso, regreso aquí a Los Ángeles y ya todo el mundo estaba con la máscara. Entonces tenía que ponerme una máscara. O sea, yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El mundo se está volviendo, y ahora más todavía, ¿no? Ahora ya se hizo como parte de, dicen que va a durar para siempre. Entonces ya nos une a todos la parte positiva, la parte negativa, la globalización. Dentro de la fe cristiana, yo creo que hay un desafío también global. Ustedes, por ejemplo, están en Bolivia, tienen planes para que haya una expansión del Evangelio. Bolivia tiene una gran necesidad, solamente su país, sin contar otros países, una necesidad política, una necesidad social, necesidad moral, ética y religiosa principalmente. Porque aunque muchos no quieran reconocer, la necesidad religiosa va de la mano con la necesidad política. Y eso siempre es así. Sudamérica, nuestra historia común, 600 años de catolicismo, es la verdad. ¿Cómo entró el catolicismo? Vinieron de España y con el catolicismo viene la política también, ¿no? Es así, política, religión. Entonces, la política, el reinado, utilizó la religión, catolicismo, para hacer de nosotros lo que somos. Y aunque ya no seamos católicos, nos queda nuestra cultura. Yo nací en una familia súper católica. Mi mamá me llevó a la iglesia, a la escuela católica en Lima, la más católica de todos los católicos. Quería que yo sea sacerdote. Fui enseñado, educado por sacerdotes bien católicos, como quien dice, más católicos que el Papa. Y fue allí, inclusive por la providencia de Dios, que vino a mi mano el libro de Lutero. Yo no sabía quién era Lutero. Entonces, yo leo Lutero, cuando el cura se dio cuenta que estaba leyendo, se enojó conmigo, ¿no? En ese tiempo, yo me acuerdo, utilizaban varas,
O sea, una vara así, una varita de madera para castigar. Hoy en día ya no se hace eso, ¿no? Yo le digo a mi hija, ¿sabes qué? Naciste en un buen tiempo, porque en mi tiempo nos castigaban con vara, ¿sí? En la escuela, porque la palabra del cura era ley. ¿Y por qué me castigó? Solamente por leer el libro. Yo no sabía, pero hasta después descubrí por qué lo hizo. Claro, Lutero hablaba en contra de la Iglesia Católica Romana. Ahora entiendo por qué se enojó. Pero me gustó, yo creo que fue el primer contacto que tuve con el protestantismo sin saber yo qué era eso. Pero ya quedó la semilla ahí, que hay otro tipo de cristianismo que no es el catolicismo. Y eso me ayudó a mí después a entender acerca de la reforma. Entonces la pregunta es, ¿cómo cristiano soy en este tiempo? En el caso de Bolivia, en medio de problemas políticos, conflictos uh, terribles, una sociedad que se ha paganizado, incrédula, y la religión que está confundida, porque y eso sucede en muchas partes, inclusive dentro del cristianismo, sin tocar el punto de sectas como Testigos de Jehová, mormones, solamente en el cristianismo, ya sea católico o evangélico o reformado, hay confusión, ustedes lo saben eso. Hay mucha confusión. Usted habla con uno que se llama cristiano y vas con temas específicos. Hay muchos que se llaman cristianos y rechazan la Trinidad. Inclusive yo he conversado con algunos que dicen no saben si Jesús es Dios o qué es. O sea, hay tanta ignorancia y uno dice, qué tremendo. O sea, aquí la tarea no va a acabar. O sea, hay hay tarea. Ustedes tienen una tarea por delante por mucho tiempo. En ese sentido, o sea, yo creo que en el aspecto de la religión es uno de las profesiones, diríamos, o empleos que nunca se va a quedar uno sin trabajo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que no conoce el Evangelio, que visitando familias, usted puede pasar horas y esa familia dice cuándo va a regresar. Una familia hablando. Imagínese si su congregación tiene 5 familias. Entonces va a tener que visitar una familia cada día y cuando al terminar del día va a decir, pastor, necesito más. Cuando regresa. O sea, su horario de trabajo va a estar lleno los 7 días de la semana porque así es, ¿no? Así es. Va en la mañana a visitar a alguien, en la tarde, luego regresa, luego viene. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Pablo tenía razón. Pablo tenía razón. Y ahora, Pablo en ese tiempo no había carros, bicicleta, tal vez había un burro, un camello y el resto caminar en sandalias. No había celulares como para decir voy a estar en media hora contigo en Jerusalén. No había nada de eso. Y aún así hizo la tarea misionera. Y yo me pongo a pensar seriamente y digo, es increíble. Y viajaba. O sea, para ir de Jerusalén a Galacia, y luego a Italia, luego a España, luego a Roma, eran meses. Y yo digo, o sea, físicamente uno se cansa. Viajar, peligros, persecución, hambruna, como dice Pablo. O sea, todo lo que Pablo dice en Romanos 8:28 es verdad. Él pasó hambruna, persecución y enfermedad, amenazas de muerte, en la cárcel, golpeado. O sea, todas las condiciones para que él diga, ¿saben qué, hermanos de Jerusalén? Ya no quiero ser apóstol. Me golpean, me odian, me escupen, me meten a la cárcel, estoy desnudo. No, 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 esto de ser apóstol, mejor me preocupo en poner mis tienditas y ahí me quedo para el resto de mi vida. Fácil, pero hay una misión que también ustedes tienen, yo tengo, y todos los que somos llamados tenemos, y es el de predicar el Evangelio. Cuando leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan en el capítulo 3 entran al templo, como a las 3 de la tarde, dice, había un hombre cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan la historia? Todos los días le llevaban, le ponían ahí.
y obviamente la gente le daba limosna. Cuando Pedro y Juan van a la hora de las oraciones, él también puso la mano. Pedro lo vio, Juan lo vio, y Pedro le dice, "Oh, primeramente, yo no tengo plata ni oro". Pues eso le frustró al cojo. Sí, le frustró. Porque él no estaba ahí porque quería, estaba ahí porque quiero dinero. Entonces, imagina usted que usted le diga a un pordiosero, mendigo, a alguien, ¿sabes qué? Te voy a dar algo, y esperando. Y que usted le diga, pero no es dinero. Se va a enojar. Yo sé que se enoja, porque eh, aquí hay a veces también gente que pide dinero, y en vez de dinero yo le he dado un pan o algo, pensando, pues están de hambre. No, me lo tiran, dicen, no, yo quiero dinero. Entonces yo creo que cuando Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, se enojó, porque para eso está ahí. Pero luego le dice, pero lo que tengo, te lo doy. O sea, él, claro, en su mente nunca pensó, nunca, que él alguna vez iba a caminar. O sea, él pudo haber pensado cualquier cosa, pero nunca que, que iba a caminar. Le dicen el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. O sea, la impresión de la interacción humana. El cojo, yo creo que se quedó sorprendido, porque después dice la narrativa que le agarró de la mano derecha, o sea que no se levantó, le miró sorprendido, como que levántate y anda si mis piernas están torcidas. Y Pedro le dice, no, levántate. Y sí, y dice ahí, inmediatamente sus piernas se enderezaron. Saltó y entró al templo con ellos, alabando a Dios. O sea, para entrar al templo se tenía que pasar a un área de las mujeres. El área de las, porque la mujer no podía entrar al templo, las mujeres tenían su propio lugar afuera del templo. Y habían unas 3.000 o 4.000 mujeres. Mire, 3.000, 4.000 mujeres. Dentro del templo y afuera habían más de 5.000. O sea, la población en el templo, muchos ponen que eran como 25.000 a 30.000. Tal vez como un estadio, Maracaná, algo así. Habían más de 30.000, 20.000 judíos. Todos conocían al cojo porque estuvo ahí todos los días. Usted se imagina la impresión y la reacción de la gente de ver al cojo que estaba todos los días ahí, saltando, entrando. Era un espectáculo increíble. Inmediatamente alguien fue, le dijo al Sanedrín, mira lo que está pasando. Sanedrín, sumos sacerdotes, saduceos, doctores de la ley y el oficial del templo. Mira lo que está pasando ahí. Y ellos van y miran y ven toda la multitud, los más de 20.000 personas, reunidos mirando algo. Pero claro, como la reunión donde estaban los sacerdotes estaba arriba del templo, tenían que bajar. Para el tiempo que bajan, ya Pedro había predicado su sermón. Lucas lo pone corto y dice, no nos miren a nosotros, no tenemos poder para nada. Porque ellos miraban a ellos, lo decían, ¿y estos qué son? ¿Qué poder tienen? Dice, no, no tenemos poder. Pero en el nombre de aquel a quien ustedes negaron, entregaron y mataron, en el nombre de él, este hombre ahora está sano. Y la palabra sano en el griego significa que está restaurado. Mire, la palabra es restaurado físicamente. O sea, la idea es que él estaba malogrado de las piernas, ahora en el nombre y la autoridad de Jesús, ahora está arreglado. De malogrado a arreglado. No por nuestro poder, sino en el poder de aquel que ustedes lo mataron, lo negaron y lo entregaron a Pilatos, que él ya había decidido hacerlo libre. Así que arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. Para el tiempo que termine esa parte, viene todo el Sanedrín, sumos sacerdotes, y lo que enoja a ellos es que decían, este Cristo Dios lo levantó y lo puso a su diestra, y lo hizo Señor y Cristo.
resurrección. Y ustedes saben que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Usted se imagina predicar algo en contra del gobierno? Los apóstoles lo hicieron. Los saduceos eran parte del gobierno, del Sanedrín judío. Ellos decidían asuntos legales y religiosos y tenían la autoridad del Imperio Romano de decretar muerte, porque el Imperio Romano les dijo, ustedes tienen mi autoridad de decidir la muerte sobre su gente. Fíjese la autoridad que tenían. Entonces, cuando van a ver, los saduceos fueron los primeros que se enojaron, porque número uno, predicando la resurrección, ellos no creían en eso. Y número dos, predicando la resurrección de Jesús, quien ellos conocían que había sido crucificado y sepultado. Entonces la idea era, estos son mentirosos. Estos están engañando al pueblo. Número uno, no hay resurrección. Número dos, ese hombre está muerto. Y número tres, pero ahí está el número tres, es el problema. ¿Cómo se sanó el cojo? Bueno, ok, no hay resurrección, no hay Jesús que resucitó. ¿Y cómo se explica que el cojo está caminando? Interesante. Y lo ponen en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde y según la ley no podían hacer juicio después de las 6 de la tarde. Al día siguiente llaman a Pedro, llaman a Juan, el cojo estaba ahí, que ya no es cojo. Otra cosa importante, para el tiempo que los llevan presos, ¿qué dice Lucas? Los que oyeron, creyeron y eran como 5,000 personas, hombres. Ahora, póngase a pensar, en el primer sermón del Pentecostés eran 3,000 y algo. Este segundo sermón, 5,000 personas, hombres, hombres. ¿Se acuerda que les dije de que para pasar había el lugar de las mujeres? Ahora, en todo lugar, y ustedes lo saben, hay más mujeres que hombres. En una iglesia hay más mujeres que hombres. Y eso es verdad. Eso en las iglesias donde yo he trabajado como pastor, la mayoría no solamente eran más mujeres, sino las que apoyan eran más mujeres. Por alguna razón los hombres como un poco flojos. Entonces, igual en el templo había cantidad de mujeres. Entonces, Lucas solamente cuenta los hombres que creyeron, pero las mujeres también creyeron. Entonces, supongamos que hayan creído 3,000 mujeres, lo más conservativo. Entonces estamos hablando de 8,000 personas. Ahora, 8,000 personas, bueno, si 5,000 hombres solamente son hombres, la mujer cree más que el hombre, es la verdad. La mujer cree más. Entonces, pueden haber sido 3,000 o 4,000. O sea, estamos hablando de 8,000, 9,000 personas que creyeron en el mensaje de Pedro para el tiempo que estaban con el Sanedrín. Al día siguiente les llaman para juicio. En el Sanedrín, para que te condenen, número uno, lo más importante, testigos de que lo que tú hiciste está mal. Pero había un problema. El problema es que el cojo está presente. O sea, fue cojo y ya no es cojo. Pero había lo más fuerte de todo, los testigos. ¿Cuántos testigos eran? No eran uno, no eran 50, no eran 100, ni 500. Eran más de 10,000 testigos que vieron al que era cojo sanado. ¿Cómo van a refutar a los discípulos que es mentira lo que hicieron? Es una buena pregunta. No pudieron. Por eso que en el capítulo 4 dice, como no encontraron nada para acusarlos, lo dejaron libre. O sea, el ex cojo está ahí, piernas enderezadas, más de 10,000 testigos. Y no solamente eso, dice Lucas, y el pueblo daba gloria a Dios. O sea, testigos, pero testigos que también estaban a favor de ellos porque miraron. O sea,
Nadie les podía decir, este no es el cojo. Nadie podía decir, oh, este no es el verdadero cojo. No, todos dijeron, sí, es verdad. Es más, hasta los mismos saduceos dijeron, es cierto, es el mismo hombre. O sea, nadie puso en duda que él no era. Todo el registro dice que sí fue. Entonces, Pedro y Juan son libres de culpa. Pero ahí viene la parte que sí nos atañe a nosotros. En el momento de salir, les dice, ellos deciden, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente va a creer en ellos. Miren, más de 20,000. Y se van a seguir creyendo. Entonces nuestro poder, nuestra autoridad. O sea, se dan cuenta que ellos no se alegraron por el cojo, no dijeron, bueno, qué feliz, ahora el cojo ya no es cojo, ahora puede trabajar. No les importó absolutamente nada la sanidad del cojo. O sea, para ellos, que el cojo sea cojo toda su vida, correcto, no hay problema. Lo que les importó fue poder político. Como a todo político, necesitan que la gente vote por ellos. El mensaje del Evangelio trastornó. Pero ¿cuál fue el mensaje que trastornó? Que el mensaje era bajo la autoridad de Cristo. Porque justamente eso dicen el Sanedrín le dice a ellos. No, en el capítulo 4 dice, cuando hacen sus liberaciones, en el capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dicen ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, miren, estos sanedrines políticos, gobierno, eran totalmente deshonestos. Amenacémosles. Oh, la palabra amenazar en el griego es una orden judicial. Si ustedes, por ejemplo, tienen un problema judicial con la corte y llega a su casa una orden de la corte del juez diciendo, ¿sabe qué? Digamos, pastor, digamos, Miguel Condoretti, tiene una orden de corte, tiene que presentarse. Si es de la corte judicial, uno tiene que ir. Bueno, en este caso, la corte es el Sanedrín. La palabra amenazar es una orden judicial del gobierno, ¿eh? No les está sugiriendo a los discípulos, les está ordenando. ¿Y cuál fue la orden? Dice así, para que no hablen de aquí en adelante, o sea, nunca más hablen, ni enseñen a hombre alguno sobre este nombre. ¿Cuál nombre? Y dice, y llamándoles, les llamaron, les ordenaron mandato judicial legal. No es que les sugerimos, les aconsejamos, no, este es algo legal de nosotros, de nuestro gobierno. Que de ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Ahora, esto es fuerte. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Vayan a Jerusalén, quédense ahí para que reciban la promesa del Padre. ¿Para qué? Cuando reciban el Espíritu Santo, van a tener el poder de ser mis testigos. Orden, mandato de Jesús. Mis testigos. Testigos viene la palabra mártir, de donde viene la palabra mártir. O sea, ellos tenían que ser mártires de Jesús. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, Jesús les dio un mandato. No tampoco les sugirió, si quieren sean mis testigos. No, le dijo, van a ser mis testigos. Y no les puso condiciones, no les dijo, pero si ven que están en peligro, no sean mis testigos. No les dijo eso. Les dijo categóricamente, van a ser mis testigos. Pero ahora el Sanedrín, el gobierno, también les ordena, no van a ser testigos. Ahora, los discípulos, Pedro y Juan estaban entre la pared. Bueno, Jesús nos manda y ordena, tenemos que ser testigos. Ellos nos dicen, no tenemos que ser testigos. Las dos son órdenes. Jesús da la orden, ellos nos dan la orden.
Les pregunto a ustedes, ¿qué si el gobierno boliviano manda un edicto y lo pasan por televisión, internet, todo, del gobierno oficial, no de cualquier persona, el gobierno, que a partir de ahora ya no van a predicar? O sea, pueden hablar lo que sea, pueden reunirse, lo que sea, pero no hablen en el nombre de Cristo. O sea, hablen lo que sea, griten, canten, pero nunca más, y ahora, dice nunca más el nombre de Cristo. Ahora, estoy hablando a ministros. Ustedes tienen experiencia de predicar, de enseñar a la gente, gente que miren ustedes líderes. Y esto es serio, porque esto ha pasado aquí en Los Ángeles con el pastor John MacArthur. Ustedes lo conocen en MacArthur. John MacArthur, la iglesia MacArthur está a unos 20 kilómetros donde yo vivo. Y el gobierno local de California, demócratas, ateos, marxistas, socialistas, le amenazaron de cárcel o una multa si él se sigue reuniendo. Por eso yo apoyo a MacArthur, aunque haya diferencia de doctrina, pero lo apoyo en su derecho constitucional, porque ningún magistrado tiene el derecho, bajo ninguna circunstancia, ninguna circunstancia de censurar la libertad de adorar a Dios. Y esto es inclusive para el hereje, si quiere adorar a Dios, tiene su libertad de hacerlo. Porque si se censura la libertad de uno, se censura la libertad de todos. Y es lo que pasó. El gobierno de la Sanedrín le dijo, le ordenamos legalmente nunca más predicar abiertamente en el nombre de Jesús, ni la resurrección. Ahora, Pedro, ¿por qué les dijo eso? Uno, vieron que la sanidad era real. O sea, es verdad. Número dos, el pueblo estaba con ellos. Número tres, es verdad lo que hicieron. O sea, no había ningún cargo en contra. Era simplemente poder político. ¿Se dan cuenta que ya la corrupción había ahí? O sea, al político no le importa la verdad. Al político no le importa, pero yo soy bueno, pago impuestos, hasta más te puedo dar todo mi salario, pero yo soy buen ciudadano. No le importa al gobierno que seas buen ciudadano. No le importa. Pedro y Juan no hicieron nada, no robaron, no hicieron nada, al contrario, hicieron un bien. Mire, restauraron la salud de un hombre. ¿Usted cree que eso no es suficiente para que digan qué buenos hombres son? Hay más enfermos. Ustedes son el ejemplo, le vamos a dar un reconocimiento de Israel nacionalmente. No, le prohibieron que hablen en el nombre de aquel que dio sanidad al hombre. Pedro y Juan, Lucas dice, responde. Ahora, fíjese en la respuesta de Pedro y Juan, lo cual implica que el Espíritu Santo habló. ¿Se acuerdan que ese pasaje que Jesús dijo, cuando estén enfrente de tribunales y sacerdotes y reyes, no teman porque en ese momento el Espíritu Santo les va a dar palabras? ¿Se acuerdan? Ese texto está en Mateo. Pues fíjese, la respuesta de Pedro es increíble. Pedro les dice, juzguen. O sea, cambia la tabla y les dice a ellos, magistrados, juzguen ustedes en su ley si es realmente justo obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, les cambió la tabla. Ahora, está hablando no a cualquier de la calle judío que no es, está hablando a los magistrados, doctores de la ley que tenían más de 30 años estudiando el hebreo, hombres que conocían la ley. Entonces Pedro le dice, en otras palabras, Pedro le dice, ustedes son doctores de la ley, estudiados, o conocen de arriba para abajo la ley de Moisés, o sea, nadie les puede enseñar. Ustedes son maestros. Ahora, ¿ustedes creen que es justo que el hombre obedezca a ustedes y no a la ley de Dios? Eso es tremendo, hermano. O sea, les puso, ahora Pedro les pone a ellos en la espada y la pared. Y los judíos, si se dan cuenta aquí, ¿no? En esta parte,
Dice aquí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando dice no podemos, el verbo poder, en el griego significa que ellos no son capaces de obedecer la orden del Sinaí. O sea, ya le estaba diciendo ahí Pedro y Juan, lo siento, no podemos. Y cuando sucede eso, abajo dice, ellos entonces les amenazaron. Si se dan cuenta, el Sanedrín no les dice una respuesta. Porque ahí no dice la respuesta si el Sanedrín dijo sí, sí tiene razón. No. ¿Por qué creen que no les dio la respuesta el Sanedrín? Porque sabía que Pedro y Juan estaban en lo correcto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae eso? Porque me ha hecho pensar, aquí en California ahorita, con esto del COVID, los demócratas están usando como materia política para censurar las reuniones. El pastor MacArthur, aunque no es reformado presbiteriano, su posición política es bíblica ahí. Es bíblica. Porque el gobierno no tiene ninguna autoridad para impedir la libre expresión de la fe cristiana. Ahí lo están haciendo ellos. Entonces, lección para nosotros, lecciones para ustedes. En momentos de problema político, porque el gobierno generalmente es secular, ellos no entienden estas cosas. Ellos lo que ellos ven más bien son intereses de estar en el poder. O sea, ningún gobernante gobierna con la idea de que, oh, yo no quiero poder político. Porque si fuera así, entonces no estuvieran ahí como gobernantes. La razón que están ahí es porque quieren poder político. Se acabó. Y cualquiera que desafía su poder, pues, ¿qué creen que le van a hacer? No les va a dar la mano. Van a tratar de eliminarlo porque dicen, oh, no, este es amenaza para mí, hay que eliminarlo. Y es así. Así es. Si el Evangelio en el tiempo de ellos se convirtió en amenaza política, hoy en día también es amenaza política. Si el Evangelio le dice a usted, como en el caso hipotético que les dije que digan no prediquen, me dicen, bueno, lo siento, tenemos que predicar el Evangelio por más que nos dé la orden del gobierno. Ustedes son enemigos del Estado. Pedro y Juan fueron enemigos del Estado porque ellos fueron en contra de lo que ellos les ordenaron. Entonces, lo que está diciendo ahí en Hechos, capítulo 4, con Pablo hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan? A Pablo hubo un grupo de judíos que habían jurado, fíjese, habían jurado que no comerían hasta matar a Pablo. ¿Cuál fue el crimen de Pablo? Predicar el nombre de Jesús. Ahora, nosotros los cristianos, claro, ya no vivimos en Jerusalén, pero los problemas políticos son inclusive más crudos que en ese tiempo, porque ahí al menos era religioso. El Imperio Romano inclusive ni los persiguió a ellos, no en ese tiempo. Ya con Nerón, el loco de Nerón, ya empezó diferente, pero en ese momento solamente era local. Pero nuestro contexto político ahora es político y afecta a la fe cristiana. Entonces, un miembro de su iglesia que le diga, pastor, ¿cómo tenemos que nosotros que comportar? Usted es ministro, a usted no sé si ya le habrán preguntado o le van a preguntar. A mí me preguntan siempre. Entonces la respuesta es mirar el ejemplo de Pedro y Juan y su respuesta es, ¿tú crees que es justo obedecer el mandato del hombre o del Estado y no el mandato de Cristo? Ustedes, por ejemplo, dijeron que están orando por el presbiterio. Es un mandato de predicar el Evangelio. Y según eso, y según la Biblia, nadie tiene el derecho de ordenarles o censurarles la libertad en Cristo. Si ven algo, peligro, que censuren su fe, la respuesta ya lo saben. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no sé
si está en ese momento, en algunas partes están más fuertes, por ejemplo, países comunistas del Islam, ahí la cosa es seria, ahí sí te cortan la cabeza, Islam corta la cabeza, comunistas te matan en la cárcel. Eso ni dudarlo. En nuestros países no llega a ese punto, creo. Pero en Estados Unidos, en California, este gobierno demócrata, claro, no nos mata, pero la persecución es legal, parecida a eso. O no se pueden reunir con la excusa del COVID. No puede hacer eso. La Constitución dice que el Estado no tiene poder de inmiscuirse en las prácticas de la fe cristiana. Puede sugerir, ¿saben qué? Tengo temor de que haya contagio, ¿no? Así que les sugiero que tengan cuidado o que se entiende, pero no puede decir, ¿sabes qué? Pastor Casas, a partir de ahora no hay reunión hasta que yo les diga. No puede hacer eso. No puede hacer, no tiene autoridad legal ni tampoco tiene autoridad de Dios. Es más, aunque él mismo se dé la autoridad, la Biblia nos dice diferente. O sea, la situación es, es crítica cuando llegue a ese punto. Entonces, mientras haya libertad, tal vez limitada o libertad política de nuestros derechos, entonces aprovechar esa libertad para predicar el Evangelio de acuerdo a Escritura, todo el consejo de Dios, porque hay gente que se muere, pero espiritualmente. Hay gente tan confundida en el Evangelio, así confundida, y hablo de los que se llaman evangélicos o pentecostales o, o, o de otra denominación. El pastor, creo que Braulio dijo que estaba años en la Asamblea de Dios. Yo era evangélico, trabajé con la Asamblea de Dios mucho tiempo, con pentecostales, y muchos ministros son ignorantes. Les digo así, porque yo he ido a visitarlos, son ignorantes. Entonces hay que educarlos a ellos primeramente para que eduquen a su iglesia. Porque un ignorante que va a enseñar al resto de su iglesia. Ustedes saben, no puede enseñar bien. Entonces hay necesidad de liderazgo y hay necesidad también de congregación. Entonces, aprovechar, diría uno, preparación teológica. Pedro pudo contestar porque aunque ellos dijeran, oh, son gente del vulgo, ¿se acuerda? Ahí dice, los sacerdotes se quedaron impresionados porque eran gente del vulgo y sin escuela. Ahora, la palabra vulgo, si se dan cuenta en el griego, viene de la palabra griega idiotai, de donde viene nuestra palabra en español idiota. O sea, la palabra idiota es griego, de la palabra idiotai. Idiotai significa en el griego una persona del vulgo. Como quien dice, no tiene dónde caerse muerto. No sé si conocen esa frase, ¿no? Mi mamá decía a mis hermanas, oh, no se casen con alguien que no tiene con quien caerse muerto. O sea, un don nadie, uno que no tiene oficio. Entonces, los, los del Sanedrín decían, pero esta gente son don nadie, no saben nada. Entonces, ¿cómo hablan así? Porque se quedaban sorprendidos. Y le dice ahí, porque son o eran discípulos de Jesús. Por eso se sorprendieron. Entonces, ¿qué nos viene a decir eso? Nos viene a decir de que la preparación teológica es tan importante para poder presentar el Evangelio. Eso es uno. Número dos, enseñar a otros. Lo que uno aprende, enseñar a otros. Usted tiene a su cargo gente, usted tiene a su cargo hermanos o hermanas que están porque quieren saber la palabra. Entonces, eso demanda preparación para enseñarles a ellos. Y créame, los hermanos que tienen hambre y sed, ellos van a devorar las enseñanzas de la Biblia de una forma increíble. Yo lo sé. Los hermanos más humildes que tienen necesidad son los que le van a decir, pastor, enséñenos esto. O tienen preguntas, ¿cómo es esto? Entonces, usted se va a estar en la necesidad de prepararse para que dé respuesta a sus inquietudes doctrinales. Y número tres, la unidad. Una de las cosas que ayuda mucho en una congregación, y ustedes están ahí, lo cual ayuda bastante, es la unidad de ustedes.
como ministros, como ahora, porque la unidad da fuerza y respaldo en la iglesia. Ustedes son llamados, pueden hacer esa labor. O sea, la necesidad en su país es tan grande. No necesitan viajar a otro lugar. Ahí donde está. Van a estar tan ocupados que van a decir, quiero vacaciones tal vez de 5 días, porque hay mucha necesidad. Entonces, preparación personal teológica, la enseñanza fiel de las escrituras y la unidad pastoral o de ancianos o de los presbíteros. Creo que eso, y reuniones así, esto ayuda mucho. Va a ayudar a cada uno de ustedes al avance del Evangelio en momentos críticos. Porque recuerde, después de ahí dice, cuando fueron libres, fueron a los suyos, dice, ¿no? Los suyos, pronombre posesivo, plural, a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los discípulos, los 120, más los 3000 que estaban ahí, y dan gracias a Dios en la oración, unánimes en oración. Es increíble cómo uno puede sacar enseñanzas de ahí para aplicarlas a nosotros. Sucedió hace más de 2000 años, pero los principios son importantes. Preparación personal, enseñanza fiel y la unidad entre los ministros cristianos. Entonces, esto es mi mensaje que quise compartir con ustedes, pero que tomen esos principios para ustedes, para la iglesia allá en Bolivia, y creo que estas reuniones ayudan mucho. Y yo creo que el Señor en su gloria va a prosperar, así como lo hace en su obra. Él lo hace, Él no necesita cosas extraordinarias, especiales, ¿no? Y yo siento, ¿no? Yo veo unidad entre ustedes ahorita y lo que es increíble. Dios va a hacer muchas obras grandes entre ustedes, y eso es lo que yo veo. O sea, y me alegro bastante, y voy a tenerles mucha oración a ustedes. Hermano, entonces eso es lo que quise compartir. Gracias, hermano Miguel. Entonces le doy la palabra a usted. Amén. Le damos la gloria al Señor por el mensaje que hemos recibido en este día. Sin lugar a dudas lo atesoramos en el corazón y aquellas cosas que tienen que ser llevadas a la práctica lo estaremos haciendo con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios. Pastor Zeddy, le pediría por favor tal vez unas palabras finales y a la misma vez una oración para concluir esta reunión. Y una vez más, muchas gracias, hermano César, Pastor César. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación, que no sea pues la primera y la última, sino que haya repetidas ocasiones donde podamos orar juntos por nuestras naciones y donde también podamos estar escuchándolo a través de la predicación del Santo Evangelio. Muchas gracias, hermano Pastor César. Pastor Zeddy, le doy la palabra. Amén.